Buenas tardes, damas y caballeros. Empezamos ya. Hace más de 130 años se discutía y se ponía en duda la autenticidad de la cueva de Altamira. La imaginación dio mucho de sí. Se señalaba al propio Marcelino Sáenz Autuola, a los celtas, a los soldados romanos, incluso a la propia Iglesia Católica, de haber hecho las pinturas. Hermilio Alcalde del Río entró de lleno en la polémica en 1902. Exploró cada agujero de la cueva, reproduciendo con sus dibujos todo el arte rupestre que encontraba y percatándose sin ningún género de duda de que lo que estaba viendo era auténtico e importante. Hoy día no hay ninguna duda sobre la importancia de la cueva y la autenticidad de las pinturas. Hoy la investigación se centra en cómo, cuánto, por qué se debe conservar. De ello nos hablará Carlos Sainz, pero antes quiero presentaros al comisario de la exposición, Carlos Alcorta. Tengo a dos Carlos hoy. A Carlos Alcorta, comisario de la exposición sobre Hermilio Alcalde del Río, Constancia y Magisterio, que todavía podéis ver en nuestra sala de exposiciones temporales en la primera planta. Carlos Alcorta. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias. Lo cierto es que tiene mérito con el día que hace que ustedes estén aquí acompañándonos en una conferencia que para mí tiene un interés particular, porque como supongo que estaréis al tanto, la controversia entre el cuidado, la conservación de las cuevas y las visitas, pues bueno, lo dice la propia palabra, es una controversia que está vigente permanentemente. Hoy vamos a despejar, espero, algunas dudas, gracias a Carlos Sainz Fernández, que nos acompaña. Bienvenido y muchas gracias por tu presencia, Carlos. Voy a ser muy breve, es doctor en física, catedrático de radiología y medicina física en la Universidad de Cantabria y responsable del área de seguimiento de las condiciones ambientales del proyecto de control y seguimiento de biodeterioro de la cueva de Altamira. Como ven, la titología es larga, pero vamos, supongo que, Carlos, nos vas a aclarar algunas de estas dudas que, como digo, porque son recurrentes, ¿no? De vez en cuando siempre sale en la prensa esa dicotomía entre la conservación o la preservación y el acceso a la... Yo, bueno, como me imagino que prácticamente todos, tengo ciertas contradicciones que, como digo, espero que nos despejes. Muchísimas gracias por tu presencia en este ciclo de conferencias. Bueno, a mí me gusta moverme, o sea que... Vamos a ver por aquí. Bueno, os agradezco mucho, lo primero a India, que fue quien me invitó originalmente, a Carlos y a la Casa de Cultura por darnos la oportunidad de explicar qué es lo que estamos haciendo en Altamira. Y os agradezco a ustedes, a vosotros, mucho también la presencia en esta tarde. La verdad es que la atmósfera aquí es buena, se está fresco y bueno, a ver si... al hilo de lo que acaba de mencionar Carlos, solamente un apunte que luego vais a ir viendo a lo largo de la presentación, que es que la cueva de Altamira, creo que desde su descubrimiento no ha estado cerrada nunca. A pesar de que ha habido periodos de cierre, como vamos a ver, esos periodos de cierre eran periodos de cierre para la visita pública. Pero los investigadores y los científicos hemos estado entrando siempre. Y entonces una cosa que sí me gustaría reivindicar también es que los científicos somos personas y que cuando respiramos también echamos anhídrido carbónico y además tenemos una temperatura corporal que también calienta el ambiente. Vais a entender mejor por qué digo todo esto, ¿no? Bueno, de lo que me gustaría hablaros en esta charla... Bueno, en principio me gustaría no comer mucho tiempo de charla para que haya un espacio para preguntas, comentarios o inquietudes o lo que surja. Porque también, como él ha mencionado, la historia de Altamira y la historia pública de Altamira la tenemos en el imaginario colectivo, la tenemos todos asociados, desgraciadamente, a problemas, a manipulación política, a la sensación de que eso se gestiona de una manera que no siempre entendemos, que no es demasiado clara, a que los políticos siempre deciden lo que hacen, incluso al margen de los técnicos, y hay bastante de verdad en todo esto, porque es verdad que los políticos deciden y deciden mucho, también porque así lo decidimos, todos los ciudadanos,
Pero también es verdad que en mi experiencia, desde que hemos entrado en el control del seguimiento ambiental, pues nos han hecho bastante caso y muchas de las cosas que decimos, o la mayor parte de las cosas que decimos, se respetan y se hacen conforme a los estudios científicos. Entonces os quiero, si es como tiene que ser, os quiero hablar brevemente de la cueva, que bueno, pues creo que es muy bien conocida por todos, y yo verdaderamente no soy experto ni en arqueología ni en arte rupestre, en realidad, ¿no? Yo soy físico, y bueno, sí quiero decir de entrada pues que todo este trabajo, el trabajo que involucra la conservación de Altamira, involucra un montón de disciplinas, y somos varios grupos, y somos un montón de personas de diferentes puntos de vista y diferentes formaciones, que entre todos analizamos, estudiamos, seguimos, observamos un sistema tan complejo como es el de Altamira. Es complejo y sigue teniendo muchos aspectos desconocidos. Por eso me gustaría terminar la charla sin abrumaros con cuestiones de investigación, pero sí quiero mostraros que en Altamira seguimos investigando. Y todavía nos queda mucho por investigar porque sigue siendo un sistema apasionante. Bueno, la localización, todo el mundo sabe de dónde está, aquí en Santillana del Mar, que la tenemos a tiro de piedra. La cueva es un sistema kárstico. Un sistema kárstico desde el punto de vista geológico viene a ser un sistema como hecho de rocas que se fisuran, que están fisuradas porque el agua, por acción muy lenta del agua, el agua va disolviendo la roca y va convirtiendo el sistema en un sistema de rocas, que se llaman rocas encajantes, que son grandes bloques de rocas, que entre ellas hay fisuras. Entonces este primer aspecto de que es un sistema kárstico es determinante, porque esto hace que la cueva de Altamira no sea una cueva en sentido estricto, como pensamos, completamente aislada del entorno. Es una cueva que está muy aislada del entorno, pero lo que ocurre fuera, desde muchos puntos de vista, sobre todo meteorológico, acaba afectando al interior de la cueva. Y eso viene, digamos, eso se enfatiza más con el hecho de que es una cueva superficial. Es una cueva que desde que tú entras por la entrada hasta que llegas al final de la cueva, a unos 270 metros, el desnivel que hay es de pocas decenas de metros. No es una cueva profunda que entremos hacia abajo y que estemos rodeados por unas masas de roca enormes. Es una cueva superficial en ese sentido. Bueno, aquí tenéis una foto de la entrada actual en un día bonito. Nosotros ya os contaré que vamos allí cada 15 días, chicos de nuestro grupo van a hacer una serie de controles in situ en la cueva, y no todos los días es así de bonito porque ya sabemos que aquí llueve mucho. Y ahí tenéis un mapa de cómo es la topología de la cueva, la forma que tiene, aunque vamos a ver muchas veces este mapa y lo vais a entender. En este mapa aparece el nombre de las principales salas de la cueva y cuál es el desnivel que tiene. Como veis, hasta llegar al final aquí, que se llama Cola de Caballo, aquí este desnivel pues es de menos 10 metros con respecto a la superficie. Por eso digo que la cueva es superficial. Bueno, fijaros, Google creó este doodle que llaman, que es, bueno, Google, cuando te metes al buscador a preguntarle cualquier cosa, pues a veces te pone cositas de estas en función de si es el día del niño o si se celebra algo. Bueno, pues con motivo de, no sé si fue unos 140 años del descubrimiento de Altamira, Google a nivel mundial puso durante todo ese día, puso aquí el bisonte este corriendo y convirtiéndose en pintura, ¿no? La cueva en realidad fue descubierta por Modesto Cubillas. Pero Modesto Cubillas, en algunos de los escritos que yo he leído, pues hablaban de él como un hombre, no sé si decían algo así, como un aldeano sin formación, o algo así, un poco de manera despectiva, pero en realidad era, por lo que he leído, era tejero y hacía trabajos en la casa de Marcelino Sáenz de Sautuola, y entonces un día, creo que estaba de cacería y el perro se le debió de colar por allí por un agujero, y ese agujero pues se lo presentó a don Marcelino, y gracias a Marcelino Sáenz de Sautuola pues la cueva, bueno, tuvo una cantidad de luchas acerca de la importancia de lo que él allí descubrió. Se tardaron años en reconocer que la autenticidad de las pinturas. Hubo un debate muy interesante a principios del siglo XX. Allí tenemos, en toda la cueva tenemos grabados y pinturas que tienen un rango de edades enorme, que pueden ir desde los 13.000 años aproximadamente hasta unos 36.000 años. El BP este es before present, es antes de ahora. A veces se data antes de Cristo o se data antes del momento presente, ¿no? Entonces tenemos un rango ahí, ha habido miles de años que los seres humanos han estado entrando en la cueva con diferentes usos y han ido plasmando allí pues todas las maravillas
que probablemente ya conocéis y que os voy a ir enseñando también. Fijaros, desde la entrada, a pocos metros de la entrada, tenemos una zona que se llama cruce, y a mano izquierda, según entras, bajas allí un poquitín de desnivel y entras a la sala de polícromos. Y la sala de polícromos es la sala de la cueva en la que se concentra la mayor cantidad de pinturas y de representaciones. Si avanzamos, luego llegamos hasta la olla, que es una zona que es la zona más baja de la cueva, donde también hay figuras. Seguimos hasta el pozo y llegamos a la cola de caballo, que es una galería muy chiquitina, que yo tengo que andar ahí doblado, y está llena de grabados hasta el final. Se han encontrado hasta huesos de animales. Bueno, las técnicas de pintura pues están muy bien descritas, con carbón vegetal, con pigmentos, utilizando sangre de animales. Bueno, hay muchos estudios sobre las técnicas que utilizaban, tanto con pinceles de pelo como con manos, ¿no? Aquí tenéis algunas de las figuras. Hay que tener en cuenta, ahora os voy a enseñar alguna foto de la sala de polícromos, que la sala de polícromos originalmente tenía una altura entre el techo donde están las pinturas y el suelo de poco más de 1 metro o 1,5 metros. Entonces era una zona que no era de acceso fácil y se supone que entraban allí con lámparas de tuétano y con esas lámparas pues se tumbaban allí y se ponían a pintar. Pero claro, pintando con una maestría que es una de las cuestiones que da tantísimo valor a Altamira, no solamente la antigüedad, sino el carácter artístico, ¿no? Y la maestría en la ejecución. Estas dos fotografías son relativamente recientes, de la sala de polícromos, y como decía su difunto director, José Antonio Las Heras, decía que cuando entras allí el techo gravita sobre ti, ¿no? Porque el techo, la verdad es que cuando entras, pues con nuestra altura entras y tienes los bisontes a esta altura. Y además nosotros entramos allí, no hay iluminación permanente desde hace muchos años, porque crea muchos problemas de proliferación de bacterias, de algas, etc. Entonces entramos con lámparas de estas frontales, y esas lámparas frontales pues te dan un poco la sensación de que estás descubriendo, ¿no? Y también os contaré después que desgraciadamente cuando entramos con los minutos contados y no tenemos mucho tiempo de admirar las pinturas y estamos mucho más atentos a las tareas que tenemos que hacer, que son muchas, que a disfrutar. Disponemos desde el año 2014 de una ortofotografía, que esto es un tesoro. Esta foto pesa 100 megas, es una foto de mucha calidad. Hola. Y muchos de las imágenes que os voy a mostrar las he sacado de esta fotografía, porque puedes hacer el zoom y con el zoom se ve una calidad enorme. Como podéis ver, hay más de la mitad del techo de polícromos está borrada. Y así ha llegado a nuestros días. Y está borrada de manera natural, por procesos de deterioro naturales, que, no sé si por suerte o por desgracia, afectan al resto del techo, y el destino de estas pinturas inexorablemente va a ser desaparecer. Podrá ser desaparecer de una manera muy lenta, ojalá, muy lenta hablando en tiempos casi geológicos, o podrá ser porque el techo de polícromos colapse, porque hay estudios geológicos que hablan de la estabilidad estructural del techo de polícromos y está sujetado como con unas presiones, digamos, entre las rocas, que en cualquier momento, también en tiempos geológicos, habrá un momento en el que el techo de polícromos colapse, ¿vale? Bueno, os he querido poner aquí un texto que me parece muy bonito de Rafael Alberti, del poeta, cuando entró a principios del siglo XX y vio aquellas pinturas y quedó fascinado, ¿no? Bueno, es un texto bonito, le podéis encontrar en muchos sitios, simplemente pues eso, la fascinación que le produjo y cómo en este texto se percibe también hasta el clima, yo creo, porque luego cuando decía que salía la lluvia, ¿no? y como dice con las rabiosas las pupilas, ¿no? pues que salió impactado, ¿no? Porque las pinturas, creo que sabéis también que la mayor parte de ellas estaban pintadas sobre la roca del techo, aprovechando los relieves naturales de la roca. De tal manera que hay muchas figuras que cuando las ves en vivo da la impresión de volumen. O sea, no solamente es una pintura en 2 dimensiones, sino que es en 3. Tenemos pinturas en zonas del techo que es muy difícil de ver cuando estás allí, pero pinturas muy bonitas que están ya bastante borradas. Hay caballos, hay jabalís. A mí esto me parece un pájaro siempre, pero los que saben dicen que es una figura abstracta.
porque también hay símbolos abstractos. Hace relativamente poco se han encontrado distintas huellas de manos. El caso es que varias generaciones de artistas han entrado aquí. Han entrado aquí durante muchos años. Esta es la famosa cierva. Bueno, aquí podéis intuir un poco cómo es el relieve de ese techo, que está lleno de grietas y fisuras que son claves para la conservación, porque a través de estas grietas y fisuras es por donde entra el agua de fuera, que está bañando las pinturas continuamente, y que al final es su salvación. Es su condena, porque ese agua con el tiempo la va a ir lavando, pero es su salvación porque esa película de agua actúa, como decimos en química, como buffer, como una disolución que cuando quieres cambiarle la acidez, lo amortigua. Bien, el tema, desde que se descubrieron estas pinturas y este arte, pues la primera cuestión, bueno, desde que se ha descubierto, la cueva ha sufrido un montón de modificaciones estructurales, muros artificiales, se le pusieron palos para soportar el techo pensando que se iba a caer ya, se redujo el suelo, desde la altura original se redujo más de 1 metro para permitir el acceso, se hicieron escaleras, se hicieron un montón de cosas, pero la pregunta de siempre es, ¿cuál ha sido el secreto o cuáles han sido las condiciones ambientales que han permitido que las pinturas lleguen a nuestros días con ese estado de conservación tan maravilloso, después de 20.000, 30.000 años? Eso nos hace preguntarnos desde un punto de vista un poco más científico, quizá, cuáles son las condiciones de equilibrio. En Altamira medimos un montón de parámetros ambientales que vamos a ver, y la pregunta del millón es, ¿cuál es la temperatura ideal? ¿Cuál es la humedad ideal? ¿Cuál es la composición química de las aguas que bañan las pinturas ideal? No lo sabemos. Si lo supiéramos, meteríamos un sistema de aire acondicionado, de climatización, y ya tendríamos la conservación garantizada, pero no lo sabemos. ¿Cuál es el ambiente natural, no? Esa es la pregunta del millón. Lo que acabo de mencionar de las modificaciones ocurrió en paralelo, aunque la cueva de Lascaux, en la Dordoña francesa, contiene... Bueno, la cueva de Lascaux es otra de las que se llama también Capilla Sistina del arte rupestre. Contiene unas representaciones enormes, antiguas y preciosas. Pero tanto en Lascaux como en Altamira pues se han cometido los mismos errores por desconocimiento, errores que conllevan pues visitas masivas, que conllevan modificaciones estructurales, utilizar iluminaciones cuando no se sabía cuál era el efecto de la iluminación en las obras, unas iluminaciones que estaban permanentemente encendidas, la gente entraba y fumaba y no hacían sardinadas, no sé si se hacía, nosotros haríamos lo mismo en aquella época seguramente, y probablemente muchos de aquí hemos entrado cuando éramos pequeños o a las cuevas y bueno, aquello era, no digo una romería, pero vamos, que era más o menos libre, no tenía... Sí. No tenía el aura de misterio que tiene ahora. Bueno, como nosotros no sabemos ese secreto de cuál es ese ambiente ideal para que se conserven, lo único que nos queda, lo único que nos ha quedado como comunidad es dedicarnos a observarla cuidadosamente. Y observarla desde todos los puntos de vista. Observarla de manera continua en el tiempo, ir acumulando datos, ir acumulando observaciones, y de ahí ir formándonos una idea de qué es normal en Altamira. ¿Qué es lo normal? Es lo único que podemos saber. Y afortunadamente tenemos datos, porque ha habido grupos de investigación y de trabajo que han trabajado antes de nosotros, tenemos datos de muy buena calidad desde hace casi 40 años, lo cual nos da una base de datos excelente para poder estudiar, para poder definir más o menos qué se considera normal, qué no, etc. El seguimiento tiene varias partes. Una que es la observación, esa es imprescindible, la de cada cierto tiempo mirar y decir cómo está la pintura. Porque al margen de que los físicos estudiemos allí que el pH, que la química, que tal, lo importante es cómo está la pintura, porque dices, oye, que se le está cayendo un trozo a la pintura. Y tú me dices que la temperatura sigue normal, ¿no? La estabilidad geológica, que también cada cierto tiempo se estudia, y por eso cuando se propone reabrir minas o se propone hacer perforaciones en el entorno de Altamira, hay que tener mucho cuidado, porque las vibraciones, hay sismógrafos en la cueva, y las vibraciones no sabemos qué consecuencia pueden tener. Hay que seguir las condiciones ambientales, que es lo que hacemos nosotros, el biodeterioro, que lo hacemos con otro profesor de la Facultad de Medicina, la contaminación biológica, que fue uno de los motivos de cierre,
la aparición de colonias bacterianas, etc. Y luego hay que controlar la accesibilidad. La accesibilidad en el sentido de cómo se entra, si puede entrar todo el mundo, cómo se controla, cuando entramos, en qué condiciones entramos, si entramos allí el tiempo que nos dé la gana, tiempos limitados, si entramos vestidos de calle o entramos con monos, con mascarillas, etc. De eso os hablaré también un poco. Por lo tanto, ¿qué es el seguimiento ambiental? El seguimiento ambiental es la monitorización en continuo de todas las variables físico-químicas que pueden afectar al estado de conservación de las pinturas. De una manera más o menos directa, pero que al final es un conjunto de ellas, como vamos a ver ahora, que son las que afectan al estado de conservación. Estas dos fotos tienen un valor histórico y sentimental también para mí, porque aquí está el profesor Villar, que fue el iniciador de los primeros estudios científicamente los más rigurosos de seguimiento ambiental en la Cueva de Altamira en los años 80. Era como mi abuelo científico. Aquí están sus hijos científicos, el profesor Soto, que murió en el año 2007, que fue mi director de tesis, y aquí detrás el profesor Luis Quindós, que todavía tengo el gusto de trabajar con él, y que es el director del proyecto de biodeterioro y de seguimiento. Y esta es una foto más actual de nuestros chicos entrando en una visita de la quincenal, que como podéis ver las pinturas, bueno, no está tomada desde el mismo ángulo, las pinturas siguen más o menos igual, pero cambia mucho la forma de entrar. Vale. ¿Cuáles son las variables de interés? Aquí yo os voy a hablar un poco de física, pero de una física que vais a entender todo. Esto es un dibujillo que me he hecho yo sobre la sala de polícromos. Se entra por aquí, y entonces aquí tenemos el techo, lleno de todas las pinturas, y luego tenemos esta masa rocosa kárstica que os he mencionado antes, que tiene un espesor de unos 8 metros. Y esa roca kárstica está llena de fisuras y de grietas, de tal manera que arriba del todo pasan las 4 estaciones, continuamente. Esas no paran. Y con las 4 estaciones, y más aquí, llueve. Y cuando llueve lo que ocurre es que ese agua disuelve, ese agua empieza a filtrarse por las grietas y además disuelve dióxido de carbono que la cobertera vegetal que tenemos aquí encima está produciendo porque son seres vivos. Entonces, el agua cuando disuelve dióxido de carbono, CO2, se vuelve, por decirlo de alguna manera, se vuelve ácida, se vuelve agresiva desde el punto de vista de que es capaz de empezar a disolver la roca. Entonces, ese agua, dependiendo de los puntos, o sea, lo que pasa con ese agua desde arriba hasta abajo, sigue siendo un misterio. Porque el laberinto que tenemos de aquí, de grietas y fisuras, es enorme. Y todavía no ha habido ninguna técnica, hay unos estudios recientes de georradar, pero que tenemos que interpretar cuidadosamente porque no es una fotografía que te diga, hay fisura por aquí, por aquí, por aquí. Entonces ese agua, ha habido medidas de hace muchos años que decían que en algunos puntos podía tardar hasta 9 años, desde que llovía arriba, hasta que bajaba al techo de polícromos. Hay otros puntos que cuando llueve, en alguno de ellos, el agua prácticamente cae enseguida, que llamamos puntos de infiltración directa. ¿Vale? Entonces aquí hay un pequeño gran milagro, que es que el agua se carga de CO2 y se acidifica, y entonces en su trayecto empieza a disolver la roca. Y cuando disuelve la roca, ese agua se va cargando de minerales. ¿Vale? Si ese agua llegara al techo demasiado cargada de minerales, lo que ocurriría es que ese exceso de mineral lo deposita en el techo y produciría las estalactitas. Por el contrario, si ese agua no viniera suficientemente cargado de minerales, llegaría hasta el techo donde están las pinturas y llegaría todavía con ganas de disolver. Disolvería el techo y disolvería las pinturas. El asunto es que en Altamira, ese agua que aflora en el techo, aflora con un carácter químico que es ligeramente incrustante, que llamamos, es decir, tiende a depositar sales, pero no tiende a disolver. Por lo tanto, el primer parámetro que tenemos que controlar es la composición química del agua. Y de hecho la medimos continuamente, la composición química de ese agua. Luego ese agua, esas gotas que también el techo gotea, esas gotas todavía tienen CO2 y entonces empiezan a aumentar la concentración de anhídrido carbónico, de CO2, en el aire interior de la sala de polícromos. Tenemos también otro gas, que es al que nos dedicamos nuestro grupo de investigación, que es el gas radón.
que es un gas natural y radiactivo que sale de todas las rocas. Todas las rocas tienen elementos radiactivos naturales y ese gas es radiactivo y es un gas que puede ser peligroso cuando se inhala durante mucho tiempo en concentraciones elevadas. Es un problema, es la segunda causa de cáncer de pulmón por detrás del tabaco y la primera en no fumadores a nivel mundial. Entonces hay mucho radón también en la cueva de Altamira y en la sala de polícromos en particular. Nosotros el radón lo estudiamos para proteger a la gente que entra, lo que pasa es que los tiempos que pasamos son tan cortos que la exposición es muy pequeña, pero también lo utilizamos, como os voy a contar ahora, como trazador para entender cómo se mueve el aire en la sala de polícromos y en las salas adyacentes. Bueno, el agua que está aquí bañando las pinturas, ese agua a lo largo del año sufre la mitad del año un proceso de evaporación, es decir, que el agua se evapora porque la temperatura de la roca, y ahora entro en las temperaturas, la temperatura de la roca es más caliente que la del aire, y entonces el agua se empieza a evaporar. Como cuando estamos en el coche, si el cristal está muy frío y el aire está caliente, se condensa. Si pasa al contrario, le damos al aire ahí para quitarlo y se evapora. Y este agua también hay otro periodo en el que la roca está más fría que el aire y se condensa. Y entonces aquí viene ahora el esqueleto del asunto. ¿Quién gobierna esos periodos de condensación y de evaporación? Pues lo gobierna el Sol, como gobierna todo, y lo gobierna la temperatura. Todo lo que ocurre con la temperatura en la sala de polícromos es que si volvemos a la superficie, todos los años hay lo que llamamos una onda térmica. Son temperaturas mínimas en invierno, temperaturas máximas en verano. Como oscilaciones, pero todos los años van haciendo una onda. Esta blanca. Bueno, pues las ondas, cuando atraviesan un medio conductor de la temperatura, conductor térmico como es la roca, esas ondas, el efecto que tiene sobre estas ondas la roca es, por un lado, amortiguar, es decir, reducir la amplitud de la onda. Fijaros que la onda está en negro, cada vez se va haciendo menos amplia. Y por otro lado, además de reducirla, la retrasa. De tal manera que cuando arriba tenemos un máximo, abajo estamos casi en un mínimo. O dicho de otra manera, estamos empezando el verano en la superficie y en la sala de polícromos está entrando la primavera ahora mismo. Por eso hay que entender que la temperatura que tenemos en la sala de polícromos ahora no se debe a lo que está pasando ahora afuera, se debe a lo que ha pasado hace 4 meses. Por eso es necesario tener series temporales y estar estudiándolo minuciosamente, para entenderlo. Y por último, para acabar con esta figura, dependiendo de la diferencia de temperatura entre el aire exterior y el aire interior, los gases de la sala pueden salir de la sala o pueden entrar. Y por eso hay periodos del año en los que los gases se acumulan, que es cuando la cueva, cuando este sistema está completamente cerrado porque ha llovido mucho, las grietas están saturadas, fuera hace mucho frío, y cuando hace mucho frío el aire está muy denso, muy pesado. Entonces es como si tuviéramos un gran manto de aire frío que impide que de dentro salga nada. Entonces los gases se acumulan. Sin embargo, ahora en verano, que empieza a hacer muy bueno fuera, la temperatura fuera es mucho mayor que dentro, y lo que tenemos es ahora aquí como una bolsa de agua fría, de aire muy pesado, muy denso, que tiende a desgasificarse por el karst. Y entonces ahora los gases son mínimos en este periodo. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de... Os voy a presentar, no hay ecuaciones, hay alguna gráfica, pero me parecen muy elocuentes. Y bueno, en esta gráfica representamos la temperatura en el eje vertical y los distintos eneros desde el año 2013 hasta el año 2019. En gris tenemos las temperaturas exteriores. Como veis, todos los años van haciendo lo mismo con variaciones, ¿eh? Hay años que han marcado hasta 35 grados, casi fuera. Y como veis, la línea en rojo, esta que estoy siguiendo así, es la temperatura en la sala de polícromos, que está con una amplitud mucho más pequeña y está retrasada. Para los gases, fijaros, esta gráfica de arriba es la temperatura a lo largo del año, bueno, a lo largo de varios años, que va oscilando. Esto es para los años 2013, 14, 15. Bueno, en realidad esto es la diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. Y en función de esa diferencia, fijaros, cuando la diferencia es muy pequeña, los gases se acumulan, cuando la diferencia es muy grande y positiva, los gases desaparecen. Por lo tanto, Altamira, siempre decimos que Altamira respira.
y eso os lo he puesto en una conclusión. Altamira respira, pero respira muy lentamente. Respira una vez al año. Hay una vez al año en la que se carga, se carga, se carga, y en cuanto empieza a venir el buen tiempo, se desgasifica y suelta. Entonces, claro, va todo tan lento que cada año obtenemos un ejemplo de comportamiento. A pesar de que nuestro día a día con los datos y tal es así un poco frenético a veces, ¿no? Para tomar decisiones, para analizar y tal, en realidad estamos con un sistema en el que todo va lentísimo, lentísimo. Bueno, ¿qué causas pueden deteriorar las pinturas? Pues tenemos unas causas que he puesto ahí en verde, que son causas que no dependen directamente del ser humano, y tenemos otras causas en las que sí puede influir la visita y la presencia humana. Entre las primeras tenemos el desprendimiento, lo que os he dicho antes, que se desplome el techo. Corrosiones por contaminación química del exterior, que es poco probable porque el sistema está bastante aislado y entonces es difícil que haya elementos químicos que acaben entrando por el techo. Y luego la disolución y arrastre de pigmentos, que este es el que os he dicho que es lento e inexorable, ¿no? ¿En qué podemos influir las personas? Pues por ejemplo, cuando las personas entramos en la sala de polícromos, lo que hacemos es calentamos un poco el aire, y el aire caliente admite más humedad que el aire frío. Entonces, si nosotros calentamos el aire de esta sala, la humedad relativa de esta sala baja. Porque hay una cantidad de humedad en esta sala, pero si calentamos el aire, al aire, entre comillas, le cabe más. Y cuando la humedad relativa baja, lo que ocurriría es que el agua, si hubiera agua en el techo, empezaría a evaporarse. Por lo tanto, si las personas entramos masivamente, esto si entra una persona ni se nota, si entramos masivamente y calentamos aquello, el primer efecto es la evaporación de la película de agua. Y esa evaporación puede hacer que la resistencia de los materiales a dilataciones y contracciones que suceden cada año, que esa resistencia sea mayor. Es decir, que se vuelvan más rígidos. Y entonces con las dilataciones lentas que se producen a lo largo del año, las dilataciones que se producen a lo largo del año, las contracciones y dilataciones, esas pueden llegar a descascarillar el soporte, ¿vale? Otro riesgo es la precipitación de carbonatos, lo mismo. Esto ya lo describió el CSIC perfectamente. Si nos ponemos debajo del bisonte varias personas y empezamos a respirar para arriba, nuestro aire sale muy caliente, a temperatura más o menos corporal, asciende rápidamente hacia el techo, se encuentra la película de agua y ese calor hace que parte del agua que baña la pintura se evapore. Y entonces la pintura queda desnuda. Pero como además exhalamos humedad, la roca sigue estando fría y esa humedad que exhalamos se condensa otra vez sobre la pintura. Pero claro, esa humedad que exhalamos es un agua que es agresiva. Por lo tanto, de manera muy continuada, uno de los riesgos y uno de los mecanismos de deterioro sería, si estamos allí calentando y echando agua, pues podríamos acabar provocando disolución de las pinturas. También la destrucción por microorganismos, la aparición de bacterias, de colonias de algas, etc. Eso también es un riesgo y fue uno de los motivos de cierre. Y luego alguno que siempre se nos puede escapar, que eso hay que mantener el sano escepticismo para no pensar que uno lo sabe todo. Bien, ¿cómo hacemos el seguimiento ambiental? El seguimiento ambiental requiere de varias cosas. Requiere equipamiento de precisión, como podéis imaginar. Requiere gente que sepa lo que hace. Gente con formación, que entienda lo que maneja y que sea capaz de analizar. Requiere procedimientos que estén validados. Es decir, que no me invente yo un método para medir la humedad relativa cuando yo ese método no he contrastado con la comunidad científica que es un método que funciona, ¿no? Y gestionar datos y analizarles, pero sobre todo requiere dos cosas, que sea fiable y reproducible. Fiable quiere decir que los datos que saquemos sean datos de calidad. De calidad quiere decir que sean datos que cuando les compartamos con quien quiera utilizarlos de la comunidad científica o de cualquier otro ámbito, se puedan fiar de esos datos. ¿Vale? El medir la temperatura, estamos acostumbrados a coger un termómetro de la farmacia, ponérnoslo y a creernos lo que dice. Aquí en Altamira no podemos hacer eso. Tenemos termómetros que estamos calibrando y verificando cada 2×3, porque medimos diferencias de temperatura de centésimas de grado.
Entonces, claro, de repente si a mí me dicen, Carlos, que ha subido la temperatura, ha subido en 1/10, mi primera pregunta es, ¿ese termómetro cómo está? ¿Está midiendo bien o no? Si no está midiendo bien, arreglarle. Y si está midiendo bien, ojo, que está pasando algo, ¿vale? Y que sea reproducible quiere decir que si el día de mañana el Ministerio se cansa y nos dice que nosotros no seguimos con el seguimiento, pues que el grupo que venga, o quien se haga cargo de esto, disponga de unos métodos y un instrumental que le sirva y que puedan obtener los mismos datos que nosotros, ¿vale? Bueno, ¿cuál ha sido la historia reciente? La historia del seguimiento pues empezó, fijaros, hasta el año 1977 entraban del orden de 177.000 personas al año en la cueva. Y en ese año se cerró ya porque se empezaron a ver ciertos procesos de deterioro y se iniciaron los estudios del profesor Villar, de la Universidad de Cantabria, que fueron los primeros estudios rigurosos sobre las condiciones físico-químicas de la cueva de Altamira y la propuesta para su conservación. El profesor Villar y su equipo propusieron una apertura limitada con seguimiento de unas 11.320 personas al año. Todo bien argumentado, en cada periodo del año se permitía más gente o menos gente en función de la sensibilidad del sistema, etc. Hasta que en el año 2002, en paralelo con Lascaux, porque en la cueva de Lascaux hubo una catástrofe biológica, hubo ahí una colonización por bacterias y microorganismos que trataron como mejor pudieron, pero de una manera un poco con cal viva y con cosas así, que pararon el crecimiento biológico, pero resulta que las bacterias se habían quedado allí calladas y aprendiendo, y entonces al poco tiempo hubo un rebrote que obligó a cerrar la cueva completamente y a crear la réplica como pasó en Altamira. Entonces sí que se detectaron, el CSIC identificó una serie de problemas, sobre todo relacionados con la contaminación biológica, porque se empezaron a apreciar ciertas colonias pequeñas de bacterias en la sala de polícromos y propusieron el cierre de la cueva entre el año 2002 y el año 2014. Como os digo, este fue un periodo de cierre que no fue de cierre, fue de cierre para la gente, pero para los científicos no fue de cierre. Que eso da para mucho debate. Y en el año 2014, que es donde entramos nosotros, se empezó un programa de investigación que duró 2 años, que lo encargó el Ministerio, para ver en qué condiciones la cueva de Altamira podía reabrirse al público. Y de este proyecto salió una de las piezas clave, que es el Plan de Conservación Preventiva de la cueva de Altamira, que es con el que trabajamos nosotros actualmente. La apertura al público que tenemos ahora es 5 personas por semana, por sorteo, entre la gente que va al museo. Los viernes, por la mañana, por sorteo. Y hay muchos viernes que va poca gente, o sea que es muy fácil que toque. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el seguimiento ambiental hoy? Pues como os digo, este proyecto que involucró del orden de 40 y tantas personas, científicos. Ahí aparecemos, digamos, los representantes de cada grupo. Pero fue un trabajo intenso, fue un trabajo bonito por muchas cosas, pero fue multidisciplinar. Fue un trabajo también delicado porque hubo tensiones, hubo discusiones, hubo bastantes cosas. Pero al final todo esto dio lugar pues, a una memoria bien grande que contiene todos los aspectos de los riesgos que hay, de cómo se debe trabajar, qué métodos se deben seguir. Y eso cristalizó en lo que se llama el Plan de Conservación Preventiva, que es como un manual de cómo nos tenemos que comportar todos en Altamira, qué parámetros tenemos que medir, con qué frecuencia, con qué instrumentos, con qué periodicidad, etc. De este Plan de Conservación Preventiva, bueno, este plan contiene una lista de protocolos, como podéis ver ahí. Nosotros nos hacemos cargo o colaboramos en los protocolos que he señalado en azul. Son varios volúmenes, ¿eh? Y una de las consecuencias de este plan de conservación preventiva fue la apertura al público de la cueva una vez por semana para 5 personas. Aquí tenéis la historia que ya os he contado. Y entonces entran, una vez a la semana entran 5 personas más 2 guías. Y nosotros con el seguimiento ambiental vemos en tiempo real cuánto está variando cada uno de los parámetros. ¿Qué es el seguimiento ambiental? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en cada una de las zonas de la cueva donde tenéis estos puntos azules tenemos una estación
en la que estamos midiendo todas las temperaturas de la roca en el techo, del aire a 10 metros del techo, en el aire con termómetro de mercurio que lo utilizamos para calibrar. Son termómetros de mercurio, no los de farmacia que decía antes, sino termómetros perfectamente calibrados que nos sirven para comparar las medidas. Temperaturas, sondas de CO2 también, presión atmosférica, humedad relativa, y luego medimos también el radón, para conocerle. Todas esas estaciones que están dentro de la cueva, lógicamente de vez en cuando hay que entrar para repararlas, para cambiar algo si es necesario, pero todas esas estaciones mandan los datos a través de dataloggers, les mandan afuera. Y fuera tenemos un servidor, en esta casa tan bonita, hacia el cual podemos nosotros acceder desde la facultad y todos los días ir descargando datos. Descargamos miles de datos cada día. Medimos la temperatura con sensibilidad de 0,01 grados. Es decir, que a veces, cuando nosotros vemos que ha subido una décima la temperatura, nos asustamos. Pero nos asustamos porque es que estamos acostumbrados a ver ahí la centésima, y claro, una décima te parece un montón. Una décima de temperatura aquí no, ni la notamos. Y medimos la concentración de CO2 también de una manera muy precisa en partes por millón. Con una parte por millón de variación la detectamos. Y luego en la sala de polícromos medimos cada minuto, es decir, la tenemos observada en tiempo real. Y cuando entran las visitas nosotros podemos monitorizar cómo varía la temperatura cuando entra la visita. O sea, nosotros vemos si alguien ha entrado o no. Esto es una cosa que no he dicho, pero una de las fortalezas del sistema que hay ahora es que Altamira lo está observando muchos ojos. Muchos ojos y con puntos de vista diferentes, de tal manera que no se puede hacer allí lo que quieras. Que a veces también se puede pensar, ¿no? Dices, bueno, pues si yo tuviera las llaves, pues invito a los amigos, al extranjero y tal. Hoy es imposible. Porque si allí entra alguien y en el museo no nos lo han anunciado, nosotros en cuanto descargamos los datos vamos a decir, oye, aquí ha entrado alguien, porque se ve. Bueno, como os he dicho también, hacemos unas visitas cada 15 días. Estos son 3 chicos de nuestro grupo, que parecen todos iguales así, pero no lo son. Que entran pues equipados con botas de goma, con monos, con las luces, con las mascarillas, guantes, etc. Y hacemos tareas que necesitamos hacer in situ, como recoger muestras de agua, por ejemplo, como comparar si los termómetros están midiendo bien o no están midiendo bien, medir el CO2 también, además de las ondas que tenemos dentro, hacer fotos térmicas que nos dan buena información también, cambiar los detectores de radón, etc. Bien, las visitas experimentales. Las visitas se iniciaron en el año 2014 y hasta hoy tenemos una experiencia de monitorizar casi 300 visitas. O sea que tenemos una buena estadística de qué es lo que pasa cuando entran 5 personas con los guías. Como podéis ver, las visitas entran con un control muy riguroso, sobre todo de cara a prevenir la contaminación biológica. Hay que descontaminarse los pies, hay que ponerse los monos, que se suda bastante, hay que ponerse las mascarillas, etc. y entrar con un circuito muy claramente delimitado. Bueno, esto es muy importante. Ya voy terminando, no sé cómo voy de tiempo. Tengo todavía, ¿no? Sí. Ah, vale, entonces no termino todavía. Esto es una cosa que me gustaría enfatizaros, porque dentro de este programa de conservación preventiva nosotros hemos establecido unos límites para las variables principales, que son la temperatura, la humedad y el CO2. Hemos establecido unos límites que nos permiten decidir si esas variables están por encima de los límites, no se permite la visita, cosa que nos ha pasado este año una vez. Y luego, una vez que se inicia la visita, si se supera otro límite, que es el que llamamos de alarma, en rojo, hay que avisar para que la visita termine, cosa que siempre estamos lejísimos de eso. ¿Vale? Pero aquí hay un punto muy importante, porque cuando tuvimos que cerrar el año, a final del año pasado, la mayor parte de las preguntas venían por decir, ¿por qué se cierra Altamira? ¿No? Empezaron a surgir noticias, ¿por qué se cierra Altamira? Es que las pinturas se están cayendo, se están disolviendo, etc. Los límites que se han definido en este programa no son límites que estén relacionados directamente con procesos de deterioro, como pasó en la época de Villar. El grupo de Villar, cuando definió los límites para decir hoy pueden entrar 100 personas y mañana 200 o pasado 50, lo definió con sus cálculos matemáticos y sus modelos y sus medidas para decir es que si entran 50 personas, la temperatura aumenta tanto, el carácter del agua cambia tanto y empieza a haber riesgo de que la pintura se deteriore.
nosotros no estamos en ese paradigma. Nosotros estamos en un paradigma mucho más conservador, que es, nosotros conocemos con las series temporales cómo varía la temperatura durante los últimos 6 años, bueno, durante los últimos 30 años, medido por nosotros los últimos 6, pero medido los últimos 30 años. A partir de esas medidas que tenemos del CO2, de la temperatura y de la humedad, definimos qué se considera una oscilación normal, conforme a esos datos estadísticos de tantos años. Y a partir de esa definición, que es el nivel de alarma, si se supera ese valor, consideramos que no se debe hacer la visita. ¿Quiere decir eso que ese nivel de alarma es porque si entra alguien en ese momento las pinturas están en riesgo? No. Quiere decir que se ha decidido, por todo el grupo que participamos en este proyecto, se decidió que la entrada había que restringirla mucho y había que referirla siempre al valor de base, para siempre, siempre, siempre estar lejos de los procesos de deterioro. No sé si me entendéis esta idea, porque una pregunta muy recurrente era ¿y por qué se ha cerrado? ¿Y qué pasa? ¿Que habéis observado que la pintura se cae o tal? No. Es porque tenemos un criterio muy conservador. ¿De acuerdo? Bueno, este es el impacto en la temperatura que hacen 5 personas con los guías. Y aquí veis la temperatura. Claro, aquí depende de la escala. Si yo pongo la gráfica así, pongo un pico alto, decimos, hola. Pero es que resulta que esta subida de aquí es 0,1 grados. Y hasta aquí arriba es casi 0,2 grados. ¿Vale? Y esto lo vamos viendo. Fijaros, el límite de acceso en esta visita es el verde. Está muy lejos, se puede iniciar la visita. El límite de alarma, en el que deberíamos decir una vez que estáis dentro, si se supera esto fuera todos, también, afortunadamente, muy lejos. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que hemos visto en estas 300 visitas es que sistemáticamente estas entradas de las 5 personas con los 2 guías provocan un incremento aproximadamente de 2 décimas de la temperatura del aire, y ese incremento, como podéis ver que es muy importante, se recupera al cabo de muy pocas horas. Porque un aspecto muy importante es que no haya efectos acumulativos. Es decir, que tú la calientes la sala y se mantenga caliente. Eso ocurría cuando entraban grupos de personas. Entraban 15 personas, estaban allí 10 minutos, salían, no dejaban que la sala se recuperara y entraban otras 10 personas y entonces se veía una gráfica de estas pero de escalón. Que la temperatura subía, subía, subía y se acumulaba. Con el CO2, pues fijaros lo que pasa. CO2 natural, 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 entramos y cuando entras te sube el CO2 100, 150 ppm. Estas 150 ppm igual no suenan a nada, pero luego os voy a poner una gráfica para que la pongamos en contexto para saber si es mucho o poco o para comerse el coco, como decía la canción. Y fijaros, a final de 2018 sí ocurrió de manera natural, que el CO2 a final de diciembre superaba el límite de acceso. Claro, por supuesto surgen todas las preguntas. ¿Es porque está entrando gente? No. No, porque los impactos les tenemos controlados y los impactos les tenemos todos medidos y no explican esta subida. ¿Es porque ha llovido mucho durante el año 2017? Probable. Porque las fisuras se van cerrando, la cueva se va cerrando y entonces respira un poco menos y el gas se acumula. Y entonces en diciembre de 2018 teníamos más que en diciembre de 2017. Fijaros, la temperatura no superó el límite. Y además, ¿cómo sabemos que esto que acabo de decir es cierto? Pues porque el CO2 y el radón, como 2 gases que son, se comportan igual. Y resulta que el radón también se ha acumulado más. Y las personas no producen radón. Las personas producimos CO2, pero no radón. El radón se produce de la roca. Entonces ahí teníamos la respuesta, pues que lo que está pasando tiene más que ver con la climatología. ¿Vale? Aquí estamos el profesor Luis Quindos y yo en una entrevista que nos hicieron varias entrevistas de radio. Y bueno, nada, esto, lo que digo normalidad es simplemente tratar de minimizar las alarmas, ¿no? Porque lógicamente la respuesta, hay preguntas, todas las preguntas son buenas, pero bueno, a veces las hay más malintencionadas porque hay mucha gente que dice, ¿lo veis? No teníais que haber abierto. Fijaros lo que pasa ahora. Pues no tiene nada que ver, todo eso lo hemos tenido que explicar, ¿no? Fijaros esta gráfica. Desde el año 2013 que se empezó a abrir la cueva, se controla minuciosamente lo que se llama la carga de trabajo. Y la carga de trabajo es multiplicar el número de personas que entran
por el tiempo en minutos que pasan allí. Si yo entro allí solo a la sala de polícromos 10 minutos, tengo una carga de trabajo de 10. Si entramos 3 personas 10 minutos, tenemos una carga de trabajo de 30. ¿Vale? Esa carga de trabajo la represento en el eje vertical y en el eje horizontal los años y los meses. Y esta línea de aquí roja eran los límites de carga de trabajo, las visitas que se producían con el régimen que propuso el profesor Villar hasta que se cerró en el año 2002. Desde el principio nos propusimos que estos límites que, como os he dicho, estaban vinculados al deterioro, no se alcanzaran de ninguna de las maneras. Hubo momentos puntuales en los que se alcanzaron, porque esto fue cuando estábamos en el proyecto de estos 2 años, que había que entrar mucho, se hicieron muchos estudios de fotografía, se hicieron estudios ahí dentro que requerían estancias largas, y estaba justificado hacerlo. Pero como podéis ver, la dinámica desde entonces es reducir, 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 reducir. ¿Y cómo reducimos? Pues entrando solamente cuando sea estrictamente necesario, entrando el mínimo número de personas, y cuando entramos ser eficientes como si estuviéramos en la NASA. Por eso os decía que no nos podemos quedar contemplando las pinturas. Hay que recoger agua, hay que medir el pH, hay que ver si el equipo está funcionando, hay que mirar la batería, hay que mirar el termómetro de mercurio que está graduado en décimas de grado, que yo no veo nada allí. O sea, los chicos lo ven con la lupa y tal, pero complicadísimo. Y fijaros ya por último en esta gráfica, que en rojo representamos el impacto de las visitas experimentales de los viernes del público y en azul la de los investigadores. Lógicamente hay más carga de investigadores porque tenemos tareas allí que son ineludibles y la carga de las visitas pues es siempre la misma. Pero lo que me importa mucho de esta figura es que estamos lejos, 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 lejos. ¿Vale? Y esto ha pasado en junio. Esto es una cosa, bueno, asusta, no asusta, ¿no? Fijaros, la gráfica de arriba nos marca la diferencia de temperatura entre el aire exterior y el de la sala de polícromos. Y esta línea negra nos marca el cero, que son los momentos en los que la temperatura fuera y dentro de la sala eran iguales. Cuando la temperatura dentro y fuera es igual, el aire no se mueve. Cuando la temperatura fuera es mayor que la temperatura dentro, el aire frío sale, la cueva se desgasifica. Y cuando la temperatura fuera es más fría que la que tenemos dentro, pues la cueva se queda estancada. Básicamente, en esta gráfica de abajo represento el radón en rojo y en azul y en negro el CO2 en la sala de polícromos. Básicamente, siempre que la diferencia de temperaturas esté por encima de la línea, la cueva se desgasifica. Y siempre que esto esté por debajo de la línea, la cueva se recarga. Entonces, en un solo mes, hemos tenido un junio, claro, con esto se aprende mucho en meteorología, hemos tenido un junio que ha sido una locura, desde el punto de vista meteorológico. Hemos tenido diferencias, fijaros allá arriba a la izquierda, hasta de 15 grados entre el día y la noche. De que ha habido días que igual había 25 grados y luego baja a 10. Bueno, pues esas diferencias nos han hecho que, fijaros, concentraciones de CO2 de 6.000 ppm, 6.000 partes por millón, en prácticamente 3 días de repente se reducen a menos de 1.000 y luego de repente vuelve a hacer frío, empieza a hacer frío y empieza a llover, se empieza a cerrar el sistema y empiezan a recargarse los gases y vuelven a subir casi hasta 7.000. Y esto ha pasado en 4 días, de manera absolutamente natural. Aquí tendríamos que ponernos todos los de esta sala a pasarnos varias noches enteras en polícromos respirando para aumentar hasta 7.000 ppm. Esto es proceso natural de apertura y de respiración de la cueva. Y aquí en los dibujos en verde, que no se ve casi nada, os señalo 3 visitas de este mes con el correspondiente impacto de 100 ppm, 150 ppm en el CO2. Lo veis un poco en perspectiva, ¿no? Es cierto que si en la sala tenemos 500 ppm, como pasa por ejemplo en julio o agosto, y tú aumentas 100 ppm, pues hay que tener cuidado. ¿Me entendéis un poco? Por comparación, ¿verdad? Pero es que en periodos en los que tienes 7.000 ppm, las 100 ppm que nosotros respiramos allí son insignificantes. ¿Vale? Bueno, ya para terminar, mencionaros algunas de las cosas en las que se está investigando muchos grupos y se hacen investigaciones de mucho tipo, y os hablo de las que llevamos nosotros.
Estamos investigando bueno, pues en conocer con mucho más detalle estos procesos que os he hablado en general, de cómo respira la cueva, de cómo se mueve el aire entre las salas, entre la cueva y fuera, etc. También la dosimetría del radón, porque las personas que entramos allí, y sobre todo los guías turísticos que entran con más frecuencia cada viernes, tienen unos límites de exposición que nosotros tenemos que evaluar cuidadosamente. Y además es que el aire de las cuevas es un aire muy especial, porque es un aire muy limpio de partículas, y la radiactividad del radón hace más daño cuando lo respiras en un aire limpio que cuando lo respiras en tu casa, que tiene más partículas. ¿Vale? Lógicamente, todo esto que estamos estudiando nos tiene que servir para predecir. Y ahora mismo estamos dirigiendo una tesis doctoral, que esperemos que se lea a final de este año, que estamos trabajando muy intensamente en hacer un modelo predictivo de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, midiendo la temperatura que hay fuera en la calle ahora, podamos predecir cuál será la temperatura en polícromos en noviembre. En el momento en el que podamos controlar eso, ya conocemos cuál es la influencia del tiempo y decir, uff, con este calor que está haciendo, en noviembre no se va a poder entrar, por ejemplo. O con este frío o estas lluvias que se avecinan, es decir, es trasladar la predicción meteorológica a la predicción de las temperaturas en Altamira. El carácter del agua y la distribución. El techo de polícromos es un mundo, y desde el punto de vista de película de agua, hay zonas que están un poco más secas, hay otras que están bien bañadas, hay zonas de mucho goteo de agua, hay zonas de poco, todo eso hay que conocerlo con mucho más detalle. Porque las zonas menos cubiertas son zonas más sensibles, y las zonas más cubiertas son menos sensibles en principio, pero también hay que vigilarlas. Y luego, también estamos trabajando a ver si conseguimos un proyecto de la cueva como sensor de cambio climático, porque el cambio climático está ocurriendo. Y resulta que lo que ocurre en la superficie, la cueva nos lo filtra y nos permite ver con mucho detalle que de un año a otro la temperatura en el mismo mes está subiendo un poco. Y igual fuera, en la gráfica esa que os he enseñado gris, que está llena de ruido, es muy difícil de ver. Dices, ¿hizo más calor que el año pasado? No, es bastante difícil de ver porque tienes influencia de vientos, influencia de lluvias, tienes un montón de parámetros que para limpiar la señal te cuesta más. ¿Vale? Bueno, lo que hacemos pues cuando se investiga, pues lo que hay que hacer para que la investigación sea sencilla no, para que sea sincera, es publicar lo que descubres, lo mandas a una revista, el editor te asocia a 2 revisores o 3, y esos revisores son independientes y cada uno de ellos te evalúa y te mira hasta el último detalle del artículo y te dicen ¿se puede publicar o no? Yo recomiendo que se publique o no, o recomiendo que se publique cambiando esto y esto. Digamos que es la fortaleza del método científico también, ¿no? Que hay un filtro para publicar. Por eso siempre ponemos de referencia los papers, ¿no? Esto lo hemos mandado a publicar ahora mismo, está en evaluación, y bueno, esto es un poco la variación de las dosis en función de diferentes parámetros. Este es el estado en el que está el modelo predictivo ahora mismo, que no va mal, por fijaros, en rojo va la temperatura real y en negro la temperatura que predecimos con cálculos matemáticos, que tiene su mérito. Vamos, yo cuando lo veo así ahora con tranquilidad, pues estamos afinando, pero claro, como en la cueva de Altamira nos movemos con oscilaciones térmicas de décimas de grado, tenemos que afinar más, porque si no, no nos va a valer. ¿De acuerdo? Y para terminar, pues estas conclusiones. O sea, simplemente yo creo lo que he querido transmitiros es la herramienta para la gestión y para la conservación, la importancia que tiene no solo la cantidad de datos, sino la calidad de la información para las generaciones futuras y para los que continúen estos estudios, para que se puedan creer nuestros datos, porque si no se les pueden creer es como si no hubiéramos hecho nada. Y luego lo que os he dicho antes, que Altamira respira una vez cada año y que la tenemos que ver respirar muchas veces para conocerla mejor. Y ahora encantado de que me preguntéis si queréis algo. Gracias. ¿Todo es fluido el intercambio de información entre las COI y Altamira, por ejemplo? Con el tema ambiental no intercambiamos. ¿No? Cambiamos por publicaciones. Pues entonces pues es triste eso, ¿no? Sí, pero también es circunstancial, porque como nosotros somos un grupo de físicos que nos dedicamos a muchas otras cosas, no coincidimos tampoco en foros de la ciencia. Tampoco coincidimos muy a menudo en foros de arqueología o de... Pero vamos, sí tenemos, a ver, comunicación desde el punto de vista científico, sí.
Sí, me imagino que las condiciones geológicas y medioambientales tampoco sean similares, pero bueno, se podrán sacar algunas conclusiones que podrían ser. Sí, son diferentes, o sea, son bastante diferentes, lo que pasa es que, bueno, sí hay una atención a lo que pasa en una y en otra, pero las cuestas totalmente cerradas. No sé qué régimen de entrada tienen de investigadores o tal. Está cerrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, yo tengo una felicitación, porque lo hemos entendido todo. Me alegro mucho. Ese era el propósito, sí. Sí, allí hay una pregunta. Tiene la cueva respecto al terreno y eso conlleva que las variaciones climatológicas y sobre todo la lluvia le afecte de una manera más directa que en las cuevas más profundas. ¿No sería positivo el cubrir todo el suelo encima de la cueva con una especie de porche y luego si la cueva se ve que se reseca demasiado, aportar la humedad por medios artificiales, pero ya controlados? Esa es buena pregunta. Lo que pasa es que no sabemos todavía cuál es el régimen hídrico ideal, porque todavía no conocemos, nosotros conocemos los caudales de cuánta cantidad de agua aflora del techo, pero no conocemos cuánto agua se acumula en el medio, durante cuánto tiempo. Entonces la irrigación planificada todavía no tenemos datos para hacerlo. Sí que me atrevería a decir que puede ser una de las cosas a las que se tienda, ¿no? Que directamente digamos, necesitamos tanto volumen de agua por unidad de superficie para garantizar que todo el techo está bañado, pero luego hay que tener cuidado también porque el bañar el techo, a ver con qué carácter tiene ese agua, qué impacto tiene, es complicado acabar interviniendo. O sea, el criterio general que se ha adoptado todos estos años es aprendamos de su estado natural y procuremos, a partir de ese conocimiento, tocarlo lo menos posible, entre comillas. Sí se han hecho intervenciones, por ejemplo, se quitaron las vacas y el ganado de arriba, porque sí se detectó en el agua que el agua venía cargado de nitritos, pues de todos los excrementos y tal, y eso es alimento para las bacterias. Entonces, por ejemplo, eso sí fue una intervención clara que tuvo un buen efecto, porque fue desaparecer los excrementos, desaparecieron los nitritos. ¿Vale? Pero esa es un poco la limitación, que todavía no tenemos, y no sé si llegaremos a tenerlo algún día, una imagen tan precisa como para decir, pues mira, pon aquí esto, quítate aquí esto, ¿no? Muchos grupos. De manera regular entramos el grupo de seguimiento ambiental, entra gente de seguimiento de estado del museo, que entran a controlar también de manera visual. La empresa que hace el mantenimiento de los equipos cuando les avisamos, muy de vez en cuando, y poca gente más. Puntualmente si hay que hacer algún estudio de fotografía o así, pero con muy poca frecuencia. Sí. No permite aumentar ese número de personas de los viernes, por ejemplo. En principio no se ha planteado. Claro, todo esto, las cosas me parecen van muy despacio porque hay una comisión de seguimiento a nivel nacional en la que está gente del CSIC, está gente de la universidad, está gente del ministerio. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas hay que discutirlas mucho, hay que consensuarlas, Entonces, de momento, se decide mantener con el régimen que se podría aumentar probablemente, pero bueno. Prevenir. Sí, en principio ahí tenemos el principio de precaución, ¿no? Sí. La temperatura es la misma, por ejemplo, al principio de la entrada que al final, porque cuando entras en un sitio al principio es más y después Sí. va más frío. La diferencia de temperaturas entre las salas no es muy grande, pero como la entrada, por ejemplo, está más conectada con el exterior, pues cuando en el exterior baja mucho la temperatura de la entrada es más sensible. Y a medida que te vas metiendo en la cueva, ya es menos sensible a las oscilaciones exteriores. Pero bueno, las temperaturas tú una vez que entras ya se nota fresco. Es una sensación rara porque el aire de la cueva está saturado de humedad todo el rato. Entonces es como entrar en el Caribe, como si entras a una sauna pero fría. Pues está lleno de humedad y a 13 grados. Entonces, bueno, es una sensación ahí un poco de frío de caverna, ¿no? Con humedad, sí. Yo me pregunto una cosa, ¿por qué antes cuando entraba todo el mundo sin ningún problema no se estropeaban tanto las cuevas y ahora que se cuidan tanto se estropean? Esa pregunta, lo que pasa es que tienes ahí una suposición que no es cierta.
es que hayas metido una presunción que no es cierta, porque de eso de que no se estropeaban, el problema de los procesos de deterioro que he mencionado es que suelen ser muy lentos. Y cuando lo ves, es que está habiendo un desastre. Y ya es tarde. Y ya es tarde, además es irreversible. Entonces sí que se vieron procesos de deterioro. Y ahora no es que le pase más, simplemente que la tratamos con muchísimo más cuidado. Se controla y se detecta. Es una cuestión, casi me atrevería a decir, más de percepción. Yo te puedo contar, por ejemplo, unas del País Vasco, Santi Mamiñe, que cuando éramos críos entrábamos en esa cueva, que había que bajar y resbalábamos y tal, y había allí, y ahora sin embargo, claro, están restringidas ya desde hace años, pero cuando éramos críos íbamos de excursión, entrábamos, pintábamos, jugábamos y hacíamos de todo. A ver, ha habido bueno, esto tampoco será comparable el arte de Altamira con esa, pero quiero decir, en la conservación hay un principio de llegar a un equilibrio entre la comunicación del bien, es decir, que la gente lo vea, y la conservación. Ha habido muchas cuevas en las que ese equilibrio se ha roto y entonces ha habido mucha comunicación porque entraba cualquiera, pero la conservación era un desastre. Y ha habido otros extremos, como se pasó en el periodo del CSIC, en el que la comunicación era nula, porque Altamira estaba cerrada a cal y canto, y la conservación supuestamente era la óptima. Pero bueno, eso por supuesto es discutible porque ya habéis visto que hay procesos que son inexorables. La palabra es inexorable, entremos o no entremos. Entonces no es que en sí los mecanismos cambien de hace 30 años ahora, no, los mecanismos de deterioro son los mismos. Lo que pasa es que esos mecanismos de deterioro actúan de una manera muy lenta, igual tienen que estar entrando miles de personas para que de repente veas que una de las partes de una pintura así pequeña se ha caído la pintura de ahí. Claro, si llevamos 20.000 años sin que se caiga nada, bueno, se habrá caído lo que se habrá caído, pero han llegado con este estado y nosotros en 10, 20 o en 40 años ya vemos que se cae esto así, es para echarse a temblar, ¿eh? ¿Me entendéis, no? Porque en 2 generaciones nos lo cargamos, claro, es insostenible, por eso las 100.000 personas al año, pues nunca más, eso no volverá. De todas formas, para eso se hizo la réplica, que está hecha al milímetro, costó una panzada de millones y seguimos queriendo entrar en la cueva, pero si tienes ahí una copia prácticamente exacta. Sí, eso tiene razón, sí. Sí, pero no es igual, ¿eh? Entrar en la cueva... Hay argumentos más de... Tiene un punto emocional y tiene un punto también de contacto directo con el bien, ¿no? O sea, con el bien cultural, o sea que no es lo mismo ir a la réplica que ir a la cueva, no es lo mismo. Que la réplica es maravillosa y está muy bien hecha, y bueno, y cómo lo pintaron y cómo lo reprodujeron fue increíble. O sea, es una maravilla la réplica, pero bueno, no es lo mismo. Es como ver una réplica de la Gioconda o ver la Gioconda, ¿no? Cuando la ves allí detrás de 20 personas, dices, mira, la Gioconda, y te da como una emocioncilla. Pero esto con el añadido de la condición ambiental, de que te metes en una cueva de verdad, a oscuras, con la humedad y tal, y asomas allí con la lámpara y lo ves, ¿no? Tiene un punto diferente. Una pregunta de pura ignorancia mía, pero bueno, la voy a formular. Sí. Me decías antes que cuando la cueva está más fría, el aire sale. Cuando el aire dentro de la sala está más frío que el de fuera, el aire sale. Y yo pensaba que era al revés, porque... Eso sí es verdad, sí. Eso lo piensa mucha gente, sí. Sí, porque siempre pensamos... Densidad, sí, todo eso, ¿no? Tienes razón también, vamos a ver. Siempre cuando hablamos de cómo se mueve el aire, siempre pensamos que la parte activa del aire es el caliente. Pues siempre nos han dicho, el aire caliente sube. Y en realidad lo es. Si tú pones una fuente de calor, el aire caliente sube y el frío lo desplaza. Pero normalmente lo que ocurre aquí cuando el aire está tan quieto es que hay que pensar en términos de la gravedad. Y la gravedad está tirando de todo hacia abajo, incluido el aire. Entonces, cuando el aire está tan quieto y no hay fuentes de calor tan llamativas, lo que ocurre es que el aire más pesado, el más denso, tiende a estar por debajo del otro. Entonces, como el perfil de polícromos tiene por fuera como una pequeña dolina, resulta que el aire frío en polícromos densorrón, así denso, pesado, que está aquí, como se encuentre que fuera hay un aire más ligerito, se desagua por gravedad. ¿Me entiendes? Es un poco cambiar el punto de en vez de prestar atención al aire caliente, prestarlo al frío cuando estás a niveles diferentes. Porque a niveles diferentes el aire frío tiende a bajar por gravedad.
No sé si te... Sí. Y otra cosa, eso que hablabas antes de que en unos días cambió la cantidad de partículas por millón, que de forma natural. De manera natural. Se supone que eso, a lo largo de 13.000 años o más, habrá pasado muchísimas veces. Y no se sabe por qué, claro. Bueno, por la dinámica atmosférica, por la diferencia de temperatura. Ahora lo sabemos. Ahora sí sabemos que es por la diferencia de temperaturas entre fuera y dentro, siempre y cuando el sistema kárstico se desatasque de agua. Lo cual ocurre, todo lo que os he explicado de cuando el aire fuera más frío que el de dentro y todo esto, solamente ocurre cuando las diferencias son mayores de 5 grados, porque esos 5 grados de diferencia son necesarios para que se evapore gran parte del agua que satura las grietas. En ese momento decimos que el sistema está abierto. Y cuando está abierto, ya el aire se mueve en función del gradiente de temperaturas. Y dentro de la cueva de polícromos, que una parte se han deteriorado las pinturas, sí, se borraron. ¿Tenéis alguna hipótesis de por qué? Sí, probablemente el agua era bastante más agresiva en esa zona. Pues porque seguramente que tiene menos recorrido a través del techo y entonces bajaba más cargada de CO2 y tendía más a disolver, o porque los caudales de agua que bajaban por ahí eran más intensos que los caudales que bajan por otras zonas, que el agua baja, como llamamos, en régimen laminar, que va muy lenta, y entonces apenas erosión. Con lo cual es un puzzle tremendo lo de... Es un puzzle, esa es muy buena expresión. Sí, porque lo del techo es un puzzle. La misma réplica, de verla como se ve, a verla, pues por ejemplo, cuando hacen las cosas de en primavera, que la hacen un día. Sí, el día de los museos. Con el tuétano. Sí, con el tuétano, qué bonito. Es que es completamente distinta a la réplica. Sí, la réplica cobra... Yo le decía un día a José Antonio, tenéis que enseñar la cueva con esta luz, porque con esta luz yo siempre he desbarrado de la réplica. Y cuando la vi con la iluminación del tuétano, es que dije, bueno, esto es otra cosa. Sí, cobra un espíritu, sí, ¿verdad? Que cobra un espíritu especial. Sí. Especial. Ya no llega a ser la cueva, pero se asemeja bastante más. Porque ya sentarte allí y tumbarte y quedarte